Vamos a hablar de lo que dijo el Papa Francisco hace algunos días atrás en Italia, donde se reunió la cumbre del G7, este grupo de países desarrollados que, bueno, tuvo su cumbre allí en Italia. Lo invitaron al Papa, por primera vez un pontífice habló allí ante los presidentes de estos países y eligió como tema la inteligencia artificial, la necesidad de que haya allí un manejo ético, moral, humano para esta tecnología que cada vez está más metida en la cultura y en la vida cotidiana de todas las personas. Para hablar de este tema, porque es un experto, lo está estudiando también desde el punto de vista de la ética, hemos invitado al rabino Fischel Slagen, que es miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Fischel, lo saludamos, muchas gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo le va? Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por comunicarse. Un saludo a toda la audiencia. Fischel, gracias por la paciencia. Allí nos demoramos un poquito en la conexión. Yo le invito a que compartamos un breve raconto de lo que dijo el Papa el 14 de junio pasado allí en la reunión del G7. Lo compartimos. La riflessione è La gli reflexión effetti dell'intelligenza artificiale sul es futuro sobre los dell'umanità. efectos de la inteligencia La Santa artificial en el Scrittura futuro attesta de che la Dio ha humanidad. donato agli uomini La Sagrada il suo Escritura spirito atestigua que Dios ha dado a los affinché hombres su abbiano espíritu para saggezza, que tengan intelligenza habilidad, e talento scienza in ogni genere di y lavoro. experiencia en la La ejecución de scienza e la toda clases tecnologia de sono dunque trabajos. La prodotti ciencia y la straordinari tecnología del son, por lo potenziale tanto, creativo producto di noi esseri extraordinario umani. del potencial creativo que Ebbene, è proprio poseemos los seres dall'utilizzo di questo humanos. potenziale Ahora bien, creativo la che Dio ci ha inteligencia donato che viene alla artificial se luce origina precisamente l'intelligenza a partir del artificiale. uso de este potencial creativo que Quest'ultima, come Dios è nos ha noto, è dado. uno strumento estremamente Dicha potente, inteligencia impiegato in artificial, como tantissimi ambiti sabemos, dell'agire es un umano, instrumento dalla extremadamente medicina al poderoso mondo que del se emplea en lavoro, numerosas dalla áreas de la cultura actividad all'ambito della humana, de la comunicazione, medicina al mundo laboral, de la dall'educazione cultura al alla ámbito de politica. la comunicación, de la È ora educación a la lecito política. ipotizzare che il Y suo es uso lícito influenzerà suponer sempre di entonces que più su il uso nostro modo di vivere, influirá cada le vez más nostre en nuestro relazioni modo de vivir. sociali. Un fruto de la potencia creativa que Dios le ha dado al hombre, así ha definido el Papa a la inteligencia artificial, pero claro, ha puesto en la mirada y ante la mirada del mundo la necesidad de que esté regida por una ética verdaderamente humana. Fischel, es su mirada acerca de este tema. Sí, bueno, claramente el Papa Francisco está muy comprometido con este tema y hasta tal punto que desde la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas del Vaticano, Ujú. de la cual soy miembro titular, ya desde hace 5 años estamos abordando todos estos temas bajo el concepto de lo que se llama la algorética, que es la ética para los algoritmos de inteligencia artificial. Y aquí lo interesante es lo que decía el Papa Francisco, digamos, no solamente se trata de hacer un uso justo y equilibrado de la inteligencia artificial, evitando lo que es la fake news, evitando el uso, por ejemplo, de la inteligencia o el abuso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en los sistemas judiciales, en donde por medio de prognosis criminal a una persona, un algoritmo le puede dictaminar prisión preventiva o una excarcelación transitoria, así como también, por ejemplo, compañías de seguros o compañías de recursos humanos que a través de información otorgada por la inteligencia artificial determinan la concesión o no de un préstamo o su alícuota, ¿no es cierto? O su empleabilidad para un cargo al cual uno se postula en función de lo que se llama una prognosis médica, en donde es interesante saber que la inteligencia artificial, si bien el algoritmo puede estar perfectamente programado, con los datos que se nutre no solamente, por ejemplo, de recetas farmacéuticas, con lo que uno compra medicamentos, o historias clínicas aportadas, sino también por redes sociales en donde uno busca determinada información y el algoritmo lo procesa como si uno
tuviera esa patología o tuviera tendencia a esa patología, con lo cual puede dar resultados no solamente erróneos, sino discriminatorios. Digamos, el Papa Francisco se refiere a eso, pero además también a el máximo desarrollo que hoy tiene la inteligencia artificial combinada con otras tecnologías como la nanotecnología y la robótica, en donde hay un concepto que se llama la computación ubicua, es decir, cómo la computación está presente en cada uno de los ámbitos y todos los ámbitos de la vida humana, hasta tal punto de deshumanizar, ¿no es cierto?, la persona en lugar de humanizar el uso de la tecnología. Y en esto estamos trabajando muy fuertemente, por ejemplo, en lo que hoy se llama, que es el máximo desarrollo de lo que es la convergencia tecnológica, es decir, las tecnologías de inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, al servicio, por ejemplo, de la medicina, en donde hoy ya hay prótesis cibernéticas que, si bien, y bienvenido sea, que se utilicen para cuestiones terapéuticas, en breve tiempo van a estar disponibles para uso desiderativo, es decir, para mejorar las capacidades físicas o cognitivas de la persona, aun cuando no lo necesite terapéuticamente. Y eso provoca un ser humano obsoleto respecto de uno mejorado, y todas las consecuencias de injusticia social que eso conlleva, con lo cual a mí primero celebro que por primera vez un papa esté dentro de la mesa del G7 hablando de estos temas. Y segundo, celebro que este tema tenga agenda en el G7. Ya hemos firmado un convenio con IBM, con Microsoft y con la FAO para desarrollar una ética en la implementación y en el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Pero esto hace falta no solamente firmarlo por convenio entre empresas, sino concientizar por sobre todo a las personas. Hace muy poquito sacó una resolución Estados Unidos en donde de ahora en más las redes sociales van a llevar una etiqueta, como hoy tienen los alimentos, advirtiendo, por ejemplo, de los peligros para la salud mental, Claro. en cuanto a la exacerbación de la exposición de los menores de edad a las pantallas, digamos, ¿no? Digamos, el problema no solamente abarca en cuanto a la deshumanización de la persona por medio de la inteligencia artificial, sino abarca problemas de salud y abarca problemas en muchas disciplinas respecto de cómo el ser humano cambia hasta incluso su propia identidad. Hoy hay una diferencia muy sustantiva entre lo que es la identidad real y la identidad digital, en donde prácticamente la identidad digital de una persona termina siendo un apéndice, una extensión como parte de su propia identidad. Y esto merece no solamente observación, sino una atención plena y cotidiana de estos fenómenos. Rabino Fischel, buen día, Cecilia los saluda. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, también celebro esto del Papa reunido con este grupo de países tan importantes que piensan en un tema que una vez que se abre la puerta a la inteligencia artificial pareciera que cambia el mundo, ¿no? Que cambia toda la realidad. Y realmente es maravilloso todo lo que ustedes van haciendo, ¿no? Para poder crear conciencia en cuanto a la ética. Mi pregunta va por el lado de la desigualdad de oportunidades que a veces se presentan en torno al uso de la inteligencia artificial. Si eso también se contempla de alguna manera para que llegue o la puedan aprovechar también sectores más vulnerables respecto al acceso, ¿no? Claro, totalmente, porque no solamente va a existir en la mala aplicación de la inteligencia artificial una especie de transhumanismo, aquello que pronostica Yuval Harari o Schmidhuber o Kurzweil, entre muchos otros,
en donde van a haber personas que por sus recursos económicos van a poder acceder a determinadas mejoras físicas y mentales a través de la convergencia tecnológica, y eso provocando una mayor élite deportiva, laboral, social, respecto de un ser humano obsoleto que va a ser aquel quien no va a poder acceder a esas mejoras, sino que también, y mucho más básico, está el acceso, ya ni siquiera a esas mejoras, el acceso al buen uso de la inteligencia artificial por falta de conectividad, por falta de alfabetización digital, porque hoy acuérdense que el estándar de alfabetización no es solamente saber leer, escribir y operaciones básicas aritméticas o algebraicas, sino también la alfabetización. Hoy el estándar mínimo incluye la capacitación en sistemas de computación, en sistemas informáticos, manejar un Word, un Excel, el manejo de redes y de ciertas herramientas de Internet. Y eso, quien no tiene conectividad o quien está ocupado en satisfacer sus necesidades básicas, que es la de comer, no solamente no tiene el recurso, sino que no tiene ni siquiera el tiempo para ello. Y eso es una desigualdad básica, o sea, ni siquiera ya hablando de la otra que recién estábamos mencionando, sino que en Argentina y en Latinoamérica existe, por ejemplo en África también y en la India, una desigualdad mucho más fundacional, ¿no es cierto? Que es la de gente que no solamente no está alfabetizada, sino que está todo el tiempo ocupado en satisfacer su necesidad básica de comer, y no tiene el recurso, ni tampoco el tiempo, ni la capacidad para esto. Por capacidad entiendo, digamos, capacidad cotidiana de dedicarse a estos temas, ¿no? Esa es la desigualdad básica, es la pobreza más absoluta, en donde hay que partir desde allí para arriba, digamos, ¿no? O sea, lo que va a ser el mal uso o el abuso de estas tecnologías convergentes es provocar una grieta mayor entre que el pobre sea más pobre, el pobre ya sea marginal, ¿no es cierto? Y que el rico sea más rico todavía, con mayores privilegios. A eso es a lo que apuntamos para tratar de, y no solamente de hacer un buen uso de esta tecnología, sino también que sirva para que, digamos, la gobernanza no sea un juego de suma cero, en donde los que ganan una cosa es a través de la pérdida de otros, sino que sea un juego no de suma cero, en donde puedan ganar todos. Exacto. Rabino Fischel, Cristian le saluda, ¿cómo le va? Buen día. El proceso de la inteligencia artificial ya está en marcha, no podemos detenerlo, esto sigue por adelante. Todos los esfuerzos que se están haciendo creo que son tendientes a acompañar, y ha aparecido varias veces esto de una regulación ética. Y en todo esto aparece como uno de los peligros, más allá de los entusiasmos que señalaba el Papa en su mensaje, también habló de riesgos y peligros, es de alguna manera, pareciera ser, la pérdida de la capacidad de decidir que le corresponde al ser humano. ¿Cómo se trabaja o cómo se puede trabajar o qué criterios hay que tener de cuidados, de regulación ética para que esta capacidad de decidir siga siendo humana? Es muy buena la pregunta. En principio sí, o sea, nadie pretende frenarlo. El único que pretendió, digamos, eufemísticamente o irónicamente frenarlo fue el propio Elon Musk, cuando dijo hay que parar durante un tiempo los desarrollos de inteligencia artificial porque ni nosotros sabemos a dónde vamos a llegar. Pero esto no se puede parar, ninguna tecnología y la ciencia no se puede parar, no se puede parar. Lo que sí hay que hacer es tratar de canalizar sus desarrollos hacia determinados objetivos. Además, la ciencia, la tecnología, no tiene axiología, ¿no? Se trata de desarrollar nuevo conocimiento o nuevas tecnologías, y la axiología está en cómo se aplica estos nuevos conocimientos. Ahí es donde entra la ética, ¿no es cierto? Ahora,
La verdad es que la tecnología avanza muchísimo más rápido, pero sideralmente más rápido, que todo marco legal y también que todo marco ético. Demostrado está que hasta el día de hoy no hay ninguna regulación efectiva para estas cuestiones, que si bien hubo intentos, como por ejemplo distintos convenios, como el de Oviedo, la verdad que ninguno tuvo eficacia, ninguno tuvo resultado, y hoy se siguen aplicando estas tecnologías sin ningún tipo de regulación. La única regulación es la del mercado. Entonces, digamos, sabiendo esto y sabiendo que el camino legal está muy retrasado respecto del avance de la tecnología artificial, lo que nos queda es tratar de concientizar a las personas para que ellos mismos sean sus propios reguladores. Digamos, aquello que decía Hans Jonas o Jacques Ellul sobre la necesidad de que la propia persona pueda decir puedo pero no quiero, más allá de un marco legal. Desde Platón sabemos que los marcos legales nunca van a frenar los deseos de las personas, digamos, ¿no? Y hoy más que nunca, hasta tal punto, y esto es congruente con lo que usted también decía, de que hoy por hoy ya se está lidiando con lo que se llaman los algoritmos morales, digamos, ¿no? Que en realidad, así como está mal llamada la inteligencia artificial, porque realmente son algoritmos, el algoritmo no es inteligencia porque no tiene conciencia, no hay una entidad psicofísica, pero se le llama inteligencia porque emula, ¿no es cierto?, la inteligencia humana. También los algoritmos morales, hoy, por ejemplo, en automóviles autotripulados, se establecen algoritmos para que se tomen decisiones anticipadas respecto de alguna colisión en donde haya que decidir entre el mal menor, por ejemplo, entre atropellar a una o a 5 personas, ¿no? Ahora, claro, estos no son algoritmos morales, o sea, porque el algoritmo no toma una decisión moral. Hay un programador que decide anticipadamente que frente a cierta situación obrar de determinada forma. Y esto incluye muchos problemas, porque ¿quién va a ser el responsable ante un accidente? ¿El programador? La compañía, por ejemplo, de automóviles que compra esa programación. Ya han ocurrido accidentes, por ejemplo, en hospitales de Japón que tienen enfermeros robotizados, pero sobre todo en la época de pandemia, para no exponer a los enfermeros humanos al contagio, y van como enfermeros, como robots, repartiendo los medicamentos a cada uno de los pacientes, y en un momento uno de ellos se equivocó y le dio un medicamento a un paciente que no era el correcto. Gracias a Dios no pasó ninguna fatalidad, pero ¿qué hubiera pasado si sí hubiera ocurrido esa fatalidad? Claro. Digamos, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Del programador? ¿Del hospital que compra ese enfermero robotizado? Bueno, todavía hay muchísimos vacíos legales en esto, por eso, digamos, a sabiendas, el caso ejemplar es en la Argentina, digamos, en Europa ya están habiendo automóviles autotripulados y en Argentina todavía estábamos discutiendo sobre determinados gremios de camioneros y qué sé yo, cuando ya en Europa no existe más esa discusión. En Europa y en Estados Unidos esa discusión ya no existe porque ya no existe más ese oficio, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que queda es, bueno, seguir transitando, por supuesto, el camino de los convenios, de la regulación, pero por sobre todo el de la ética para formar conciencia en las personas, razón por la cual Estados Unidos también se dio cuenta y empezó desde el Estado a poner esas etiquetas, ahora se está implementando ahora en unos días, en las redes sociales para advertir a los padres del daño y el perjuicio a la salud mental de los menores cuando se exponen a más de tantas horas frente a esas pantallas. No hay que olvidarse hoy que los menores de edad están expuestos a la pantalla más de 6 u 8 horas por día, cosa que es una barbaridad.
Rabino, hay un tema dentro de toda esta arista temática y problemática que tiene la inteligencia artificial que me preocupa en particular porque advierto que la élite tecnocrática, es decir, todos los poderosos que manejan las empresas, que a veces tienen presupuestos más voluminosos que los productos brutos internos de varios países importantes incluso, señalan esto como una profecía ya casi cumplida de que la inteligencia artificial va a suplantar el trabajo humano en casi todas las actividades. ¿Y qué vamos a hacer después, no? Es como que dejan plantear esa pregunta. ¿Eso lo están viendo también desde el punto de vista ético, moral? Sí, totalmente. De hecho, hubo un informe en donde da cuenta de que las anteriores revoluciones industriales, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, muchos dicen que esta es la cuarta o muchos dicen que esta es la quinta revolución industrial. En realidad, el problema, por ejemplo, con la invención de la máquina a vapor o con la automatización, el problema no fue tanto la pérdida de oficios, la pérdida de marcos laborales, Claro. sino la reticencia de estas grandes corporaciones para dedicar tiempo a sus empleados para recapacitarse y reciclarse en las nuevas tecnologías. Con lo cual, por supuesto que como hubo durante toda la historia de la humanidad, van a haber oficios que ya no van a existir más y van a surgir otros nuevos, porque en las tecnologías, así como lo hubo en la automatización, hace falta quien programe, hace falta quien controle, hace falta quien implemente, hace falta quien supervise, ¿no es cierto? Pero para eso sí estamos trabajando en propuestas para, digamos, reciclar al trabajador y acompañarlo en el reentrenamiento para estos nuevos oficios. El mayor desafío es ese. El mayor desafío es ese, pero para eso se requieren nuevas leyes laborales, porque hay trabajos nuevos que no están contemplados. Y ahí el problema es político. Y ahí con el mayor problema que nos encontramos es con el problema político, gremial, sindical, que muchas veces no entienden que hay oficios que hoy en el mundo ya son obsoletos, que están desapareciendo, y que ellos, para resguardar sus propios intereses, no están dispuestos a cambiar, no digo ceder, pero a cambiar legislaciones, a formar otros gremios o a incluir otros gremios, digamos. Es como si hoy todavía, no sé, el gremio de los, no sé, de los lecheros siguieran quejándose porque en realidad hoy ya no hay más lecheros que reparten la leche en tambo por las casas, sino que se vende en sachet en los supermercados. Bueno, hay oficios que, como pasó en toda la historia de la humanidad, hay oficios que ya no van a existir más. El oficio de contador público, el oficio de, bueno, como dije antes, a partir de los automóviles autotripulados, o todos los oficios que demandan acciones repetitivas, prácticamente ya no van a existir más. Pero se van a crear otros oficios. Ahí el desafío es la reconversión laboral. Y por sobre todo, un tema que abordamos en la academia el año pasado, y que la visita del monseñor Vicenzo Paglia, que es el presidente actual de la academia, aquí en la Argentina el año pasado, estuvimos con él en el Senado, en la legislatura, proponiendo proyectos de leyes que ya están en Italia aprobados, que es, hay un pueblo entero conformado por jubilados, y mucho más en un mundo donde el envejecimiento de la población es ascendente. En Italia estamos hablando de 14 millones de personas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires estamos hablando también de millones de personas, en Argentina, perdón, en donde la ciudad de Buenos Aires es la población más avejentada de la Argentina. Estamos hablando de millones de personas que entre los 65 y 70 hasta los 90, 95 años, nadie sabe qué hacer con ellos. Personas que tienen un capital de conocimiento profesional, lo que llama un know-how,
¿no? Una sabiduría profesional, una sabiduría de vida, y que están todavía activos, porque gracias a Dios hoy la medicina permite una esperanza de vida activa, mucho mayor, y que nadie sabe qué hacer con ellos, y son millones de personas que de un día para el otro quedan sin trabajo, sin ingresos, sin absolutamente nada, y que quedan durante 30 años marginadas de la sociedad. Y eso es un capital humano que hasta incluso desde el punto de vista de la ética utilitaria se está perdiendo. Claro. ¿No es cierto? Qué importante este análisis, Rabino Fischel. Y por aquí la gente se va sumando con algunos mensajes, así que agradecemos a quien nos cuenta que está terminando licenciatura en filosofía, su interés es la ética, el área de la inteligencia artificial, entre otras áreas. Para mi especialización es lo que estoy preparando. Bendiciones, deja Fernando desde Santa Fe, que además nos deja un extenso mensaje para compartir respecto a esto de la inteligencia artificial. Yo me quedé con lo de la reconversión laboral que recién mencionaba Rabino, y también con aquel comentario al inicio de la nota sobre el convenio firmado con grandes empresas como IBM, Microsoft, que también se analizará allí la inclusión del abordaje en la educación, ¿no?, de la inteligencia artificial, porque creo que es fundamental poder iniciar a los niños desde temprano a reconvertir también este ámbito laboral, al cual podrán acceder de otra manera diferente a la que nosotros accedimos. Exactamente, y incluso el paradigma educativo también cambia, porque ante esta dinámica tan vertiginosa, en donde lo que se conoce hoy, mañana ya es obsoleto porque es inaplicable, la educación ya no es como estábamos nosotros en la primaria o en la secundaria, en donde estudiábamos exclusivamente contenidos. Hoy la educación, aprovechando la inteligencia artificial y todo lo que ello demanda o lo que conlleva, se tiene que basar más en procesos que en contenidos. Hoy el contenido es asequible por cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Nosotros teníamos que ir a la Enciclopedia Salvat, teníamos que ir a Espasacalpe, a Lo Sé Todo. O sea, el conocimiento estaba recluido en textos. Hoy y en textos que era asequible únicamente si uno conseguía ese texto. Claro. Hoy el texto o la información, el conocimiento, está en todos lados, ¿no? Lo que hoy no se conoce es tanto el proceso, por eso hoy la educación tiene que basarse en procesos más que en contenidos. Por supuesto que el contenido también, por supuesto que la persona tiene que saber historia, sumar, restar, pero los procesos hoy es lo que define si esa persona va a tener la autodidacta capacidad de poder por sí mismo reconvertirse y buscar nuevos horizontes, o se va a quedar con un contenido que es obsoleto y en cuanto el contenido pase ya de su aplicabilidad, él no va a tener esa herramienta para reconvertirse. Hoy es lo que están realizando, digamos, desde la primaria los países más avanzados, que es educación en procesos. Claro. Los chicos desde muy temprana edad se los educa para procesos. Claro. Y a través del proceso incorporar el contenido, pero el contenido es una variable del proceso, claro, no es el eje principal. Y esto es un cambio de paradigma. Esto directamente es un paradigma, claro. Por aquí, Rabino, la gente se va sumando, va haciendo su mirada. Dice, me sumo a la charla de la ética. Como filósofa y bioeticista, no estoy de acuerdo en la afirmación la inteligencia artificial no se puede parar. O la tecnología, la ciencia no tiene axiología. Porque lo que rige todo es el mercado. El problema son los valores que rigen. Vale más el capital que la vida. Entonces el capital es performático de la vida, lo cual viola la sacralidad de la vida y persona humana. Trabajé y trabajo con inteligencia artificial y veo mucha gente con falta de una mirada crítica sobre esto.
y son muy adeptos a la ética utilitarista, nos dice en este mensaje, bueno, que nos acerca, no deja el nombre, gracias. Bueno, algo, Rabino, usted mencionó sobre la axiología, es decir, Claro. sobre digamos, este conjunto de valores que subyacen. Claro, la axiología es la disciplina que estudia los valores, ¿no es cierto? Ahora, hay una confusión muy grande en donde la moralidad, ¿no es cierto? Que la moralidad, ¿qué es? Es el conjunto de postulados axiológicos de valor, ¿no? Bajo el cual yo rijo una ética. Es decir, la ética es la disciplina que estudia hasta dónde está vigente o no ese postulado moral. Por ejemplo, el postulado moral de no asesinar o de no robar. Bien, es un postulado moral, es un axioma. Ahora, la ética, ¿qué me va a decir? Bueno, a ver, este postulado se cumple y está vigente, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿En qué situaciones este postulado ya deja de estar vigente? Por ejemplo, para defensa propia, ¿yo puedo matar? Sí, puedo matar. Para comer, ¿puedo robar? Sí, eso no quiere decir que robar o matar esté permitido. Pero, por ejemplo, en términos legales no es punible la persona que roba para comer. Robó, sí, pero para comer, entonces no es punible. Lo mismo que la persona que mata en defensa propia. Entonces, desde ese punto de vista, la moralidad es la doctrina de las intenciones, no de los hechos, porque el hecho y la tecnología y el descubrimiento científico es un hecho, no tiene intencionalidad, no tiene un valor en sí mismo. Imagínense, como dije recién, dos personas que cometen un homicidio a otras dos personas, ¿no? A y B matan a sus respectivas víctimas. Bien, nadie duda que cada uno de ellos mató a sus respectivas víctimas. Pero el juez, ¿qué va a tratar de investigar? Va a tratar de investigar qué es lo que motivó a cada uno de ellos a cometer ese homicidio. En un caso, bien puede ser un sicario, un asesino a sueldo, en donde irá prisión perpetua, ¿no? Y en el otro caso puede ser una persona que salvó a una mujer de ser violada y asesinada. Seguramente le va a decir, señor, no solamente vaya a su casa, sino que le agradezco por su acción. Y sin embargo, la acción fue la misma, fue matar o se fue cometer homicidio, pero lo que se determina en la ética o en la moral y luego en la legalidad es cuál es la intención, qué quiso hacer esa persona. Como dije, en un caso va a tener perpetua y en otro caso va a recibir una felicitación y va a volver a la casa. Claro. Por eso digo, la ciencia y la tecnología, que es el descubrimiento de conocimiento, y la tecnología, que es la aplicación de ese conocimiento al ámbito de la vida cotidiana del ser humano, no tiene axiología de por sí, sino que hay que imbuirlo de axiología. Por eso existen los comités bioéticos de investigación, por ejemplo, en donde dicen, sí, se puede investigar, pero resguardando con estos protocolos. Entonces es la ética que no limita, pero sí canaliza esa investigación, ese descubrimiento científico o esa tecnología para determinadas aplicaciones. En el sentido mayor, ¿no? Esa ética debería traducirse en un marco legal para que esté regulado y penalizado. Bueno, ese marco llega muy, muy tarde, por eso lo primero que hay que hacer es desarrollar ese marco ético para quienes sean los que desarrollan estas tecnologías, por lo menos tengan algún límite social, digamos, ¿no? Por ejemplo, se descubrió que en determinados departamentos de policía que tenían algoritmos de inteligencia artificial para determinar lo que se llama la prognosis criminal, es decir, detectar a través de prontuarios cargados dónde podía llegar a ocurrir determinado acto delictivo criminal para que la policía pueda anticiparlo. Sí, una película. El algoritmo estaba perfectamente diseñado y funcionaba muy bien. El problema eran los prontuarios que se le cargaban, que los prontuarios incluían género, religión, condición social. Entonces, el resultado estaba absolutamente sesgado. Claro. Y siempre el índice mayor de criminalidad
precognitiva indicaba los barrios más vulnerables, pero era por el prontuario, Claro. no por el algoritmo. Y porque el algoritmo no es capaz de reconocer, al menos todavía, la capacidad Claro. que tenemos, la capacidad que tenemos para convertirnos, digo, a propósito, para traer el tema a la experiencia religiosa, ¿no? A la experiencia de fe, en que uno puede decir, bueno, en esto me equivoqué, pido perdón y cambio y voy hacia otro lugar en mi Eso está vida. perfecto, porque ese es el Ujú. defecto del algoritmo, ser perfecto, no Exactamente. equivocarse. Y si no se equivoca, no se equivoca porque no tiene errores, porque sigue exactamente lo que uno le programa, esa es la demostración de que no tiene conciencia, no Exacto. tiene una realidad psíquica. No hay libertad tampoco. Exacto. Así Tampoco hay es. libertad, no hay libre Claro. albedrío, no hay libre albedrío, no hay moralidad. Simplemente es un programa en donde uno le dice, si pasa esto, que ocurra esto otro. Y punto, claro. A ver, el ejemplo que yo doy, que es el más sencillo, es el siguiente. Si yo agarro una calculadora, que de hecho ya es algo viejo una calculadora, salvo las graficadoras, es algo viejo ya una calculadora. Pero yo hago en una calculadora 1 más 1 y me da 2, la calculadora no está haciendo una operación algebraica. Ujú. La calculadora recibe un impulso de una tecla, otro de otra tercera, y en función de un programa que tiene, realiza operaciones fisicoquímicas electrónicas. Quien sabe que está haciendo una operación algebraica soy yo, que soy el usuario, Claro. que soy el que Claro. piensa e interpreta. Claro, esa es la diferencia más, digamos, figurativa entre inteligencia, que es lo que tiene el usuario, y cálculo, digamos, ¿no? Ujú. Es como confundirse semántica con sintaxis, ¿no es cierto? El cálculo no es pensamiento, es cálculo, pero no es pensamiento, tal cual. Y el conocimiento no migra del soporte biológico humano a un soporte electrónico. ¿Por qué? Porque no hay conciencia y la inteligencia está necesariamente vinculada a la conciencia, con lo cual si no hay conciencia no puede haber inteligencia. La máquina puede emular el comportamiento humano cuando juega al ajedrez o cuando diagnostica por imágenes, pero eso no quiere decir que sea un ser humano, ni que sea médico, ni que sea un ajedrecista. Lo que hace es operar la mayor cantidad de posibilidades en un tiempo infinitamente menor que el ser humano, pero eso no quiere decir pensar, eso es cálculo, claro. Fischel, cada vez que lo convocamos nos quedamos pensando y con ganas de seguir haciendo preguntas y reflexionando sobre las respuestas. Así que le agradecemos mucho todo el tiempo, todo el trabajo que hay antes y después de este tiempo, ¿eh? Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, un abrazo grande. Muchas Hasta gracias. luego. Saludos. Realmente pensaba con esto cuán necesario va a ser reformular la educación que recibimos para... me venía el título este que en alguna oportunidad hubo una materia, algo así como educación para la vida, una cosa así. Pero vamos a tener que volver a eso en las escuelas para que las personas volvamos a saber que somos realmente personas, ¿no? Que tenemos libertad, que tenemos valores. Me parece que va a ser central ese tema porque esto es una cuestión realmente filosófica, humanista, que la máquina no tiene por qué tener en cuenta, ¿no? Bueno, porque la máquina es una máquina, no es un ser humano, aunque le estemos ahora otorgando valor y poder como si lo fuera, como si fuera humano realmente. Todo un tema. Me quedó dando vuelta Sí. lo de algoritmo moral, ¿no? Ujú. Algo desafiante, ¿no? Porque son cargados por seres humanos todo esto, ¿no? Tal cual, con sus respectivos sesgos, ¿no? Claro. Esto que señalaba él, los sospechosos siempre eran más sospechosos los de barrios pobres, los que vivían, por ejemplo, porque si veían los prontuarios, y hay que ver allí el trasfondo que eso tiene. Es decir, la inteligencia artificial que mira hacia el futuro tiene
con ella un montón de problemas que vienen del pasado, porque finalmente somos los humanos los que decidimos estas cuestiones. Ojalá que no entreguemos ese poder de decisión para que siga siendo esto humano, pero humanos mejores también, ¿no? Exactamente, y en un mundo en donde la libertad supuestamente es el valor más supremo, se entrega todo a quien no es libre, que es la inteligencia artificial. Así que Así esto es. va a parecer una paradoja. Bueno, es para seguir conversando y seguir profundizando, creo, con todo esto. Hasta mañana, chicos, que anden bien. Gracias, Javi. Javier.